Buenas tardes, chicos. Entonces vamos a comenzar con la clase práctica del día de hoy. Vamos a estar viendo un par de ejercicios rápidamente sobre la unidad 3, que varios nos han compartido y comentado que tenían dudas de cómo plantearlo y demás. Estos son los ejercicios que generalmente aparecen en el aula virtual. La idea no es resolverlos por completo, sino que eso lo terminan haciendo ustedes y que les sirva como una herramienta para el parcial, para que ustedes practiquen, pero sí que por lo menos sacar las dudas de cómo plantearlo, de por qué se plantea de tal o cual manera cada ejercicio, así ustedes ya lo tienen como una guía de cómo hacerlos, cómo ir resolviéndolos poco a poco, y después también hacer los ejercicios de la unidad de fluidos, para que ustedes ya lo tengan. Entonces ya podremos cerrar esos dos capítulos directamente una sola vez. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla desde el celular. Ahora, ahí ya se tiene que estar empezando a ver. Vamos con el WhatsApp. Empezado. Para ejercicios, el primero es un cubo de masa M, está en equilibrio sobre un plano inclinado por efecto de una fuerza F, cuya intensidad es igual a 5 por 10 a la 6 dina. El ángulo de inclinación del plano inclinado es de 30 grados. ¿Cuál es el valor de la masa del cubo? Bueno, en este caso, pero una nota. Bueno, ahí está. Se me estaba complicando un poco. Explicamos rápidamente entonces. Tenemos el ángulo de 30 grados. Tenemos el cuerpo. Y tenemos la fuerza que es de 5 por 10 a la 6 dina. Entonces dice que esto se mantiene en equilibrio gracias a esa fuerza. No hay fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a hacer primero ejes cartesianos. Tenemos la fuerza E. Fuerza, la verdad que... Ahí está un poco mejor. Tendríamos la fuerza peso y la fuerza F. Bien, esa fuerza peso siempre recordemos que hay que descomponerlo. Recuerden, también tienen los videos en YouTube, tanto de Germán como los míos, sobre cuando hacemos esta descomposición de la fuerza peso. Tenemos el Px y tenemos el Pi. Recuerden que acá tenemos el mismo ángulo alfa, este ángulo alfa de 30 grados. Bien, entonces, como esto está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Es lo que vamos a estar planteando. No nos vamos a enfocar en el eje Y porque si bien el PI se compensa con la normal, acá vamos a estar viendo directamente en cuanto al eje X. Anaí, que nos estabas preguntando en el chat cuándo vamos a ver la unidad 6, eso lo vemos mañana. Mañana vamos a estar viendo. Si de igual manera querés ir adelantando, está el video en YouTube, en el canal del CEU, donde vas a ver todo el desarrollo de la unidad 6, que ya lo hicimos en su momento en la modalidad primavera. Así que si querés ir adelantando, está a disposición. Que va a ser casi lo mismo que vamos a ver mañana. Así que está disponible. Sumatoria de fuerza en X, esto va a ser F menos Px igualado a 0. Pasamos el Px para el otro lado. ¿Qué dice en el diagrama de cuerpo libre en la flecha que está sobre el eje de las Y? Pi sería el peso en función, o sea, la componente del peso que está en el eje Y. Y este es el Px. O sea, cómo descomponemos el fuerza-peso. Y acá tenés el ángulo alfa. Para que vos sepas que ahí está los 30 grados, que sería este mismo ángulo alfa. Bien. Entonces, tendrías F, el Px es el cateto opuesto al ángulo, entonces sería peso por el seno de 30 grados. Este de la fuerza F ya es dato. Lo que hay que hacer es los 5 por 10
a la 6 Dina, lo tenés que pasar a Newton. Entonces, la fuerza F ya sería un dato. Le pasas dividiendo el seno de 30 y tendrías el peso. Recordemos también que el peso es masa por gravedad. Entonces, al resultado que vos tengas, lo dividís por la gravedad y vas a tener el valor de la masa. Y ese va a ser el resultado del ejercicio. ¿Bien? ¿Cómo? Que vos tenés, hasta acá tenías fuerza igual a peso por el seno de 30. ¿Cierto? Que es el px. El seno de 30 lo pasas dividiendo. Entonces te queda la fuerza dividido el seno de 30. ¿Bien? Igual a peso. Y el peso, a la vez, es masa por gravedad. Entonces, F dividido seno de 30 igual a masa por gravedad. Esto es peso. Entonces la gravedad, que esto de la gravedad sabemos que vale 9,8 metros segundo cuadrado, esto lo pasas dividiendo y vas a obtener el valor de la masa, que es lo que preguntaba el ejercicio. Bien, y así se resolvería este ejercicio que lo habían consultado varios. En este caso, este ejercicio no tiene fuerza de rozamiento, solamente está trabajando la fuerza peso y la fuerza F, la cual nos dan de dato. Y queremos calcular la masa. ¿Se entendió? ¿Cómo? Sí. Perfecto. Vamos entonces. ¿Puede, cómo se dice? Como achicarlo para que sea más grande, más para que se vea todo. ¿Se ve todo? Vale. Ahí está. Listo. Buenísimo. Ahora vamos. Esto igual, este video lo vamos a subir después de la noche. Si no sea un drama. Bueno, lo habíamos resuelto está en la clase, en el video de la clase de antes de ayer. Yo en ese tengo una duda, ya yo vi el video y Sí, lo entendí bien, pero lo único que no entendí, que o sea que no me quedó bien claro, es la fuerza. ¿Cómo sabes el ángulo de esa fuerza? Vos lo tomaste como que era del centro de la caja y que era igual al ángulo del plano inclinado. ¿Siempre es así eso? claro, exactamente. Lo que haces es lo siguiente. Pero volvemos a poner Igual ahí la fuerza horizontal. está horizontal y el plano está inclinado, o sea que no sería paralelo. Es así. Vos tenés, este sería el plano horizontal, ¿no? Y acá tenemos la rampa, ¿no es cierto? Este tiene 30 grados. Vos tenés la caja y la fuerza, vamos a verlo, es horizontal y es paralelo al eje, al plano horizontal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, hacemos los ejes cartesianos. Bien. Esta línea que veo, la línea roja, es la misma línea que esta, es paralela. Y esta línea del eje X es paralela al plano inclinado. Bien, es como que se vuelve a repetir acá los 30 grados. Ah, claro, claro. Bien, Entonces, y sí, vos decime. tomás que está del centro de la caja eso, ¿es lo mismo eso? ¿O siempre se toma igual? En estos casos sí, lo que haces es, eh, cuando uno de los pasos, cuando uno calcula estos ejercicios, es simplificar el objeto como tal. Lo abstraes, se llama. Eso lo van a ver en aquellos que tengan los civiles y ambientales, van a ver como en la materia de estática. El resto de las carreras lo vemos como estructuras isostáticas. El primer paso es que vos traes el objeto como tal y a partir de ahí aplicás los distintos vectores que representan las fuerzas. Entonces, eso ayuda a los cálculos como tal. Bien, eso es para cuando haces cálculos simples y sencillos. Bien, cuando uno ya ve un cálculo estructural, ahí ya no, ahí ya empieza a calcular el brazo de palanca que tendría desde el centro hasta la fuerza y a partir de ahí le calculás el momento flector de ese cuerpo en base a cómo se va a deformar ese cuerpo. Pero como en este caso consideramos los cuerpos indeformables, lo que vos haces es abstraerlo, hacerlo lo más simple posible y a partir de ahí dibujás el objeto, dibujás las flechas, los vectores. Entonces, el que esté aplicado acá, o sea, que vos lo apliques ahí, o ahí, o ahí, o en el centro, no va a afectar
a esta simplificación de cálculo que hacemos. Bien, ya después, en la segunda materia que le sigue, que es mecánica de las estructuras, ahí sí se toma en cuenta el lugar exacto donde se hace la fuerza y ahí sí se calculan las deformaciones del material. ¿Bien? Ah, bien, listo, gracias. No hay que. ¿Dónde está ese video? De esto, Sí, de ese ejercicio. bien. Entras en YouTube, pones SEU y te vas a encontrar primero con artista y después con nosotros. Ahí cuando ingreses, tenés la playlist de física, si querés, o si querés lo buscas dentro de los videos. Germán hizo uno, por lo que me comentaron, los chicos, había hecho este ejercicio. Si no, también vas a encontrar el mío. Estuvimos haciendo este ejercicio. Y si no, tenés el de la modalidad de primavera, que también lo estuvimos resolviendo. Entonces, estaría el mismo ejercicio aplicado de 3 maneras distintas. ¿Es el que subieron hace 13 horas? Puede ser. Puede ser. Ayer a la noche estuvieron editando los chicos. Y dice Germán, el trabajo y energía más plano inclinado. Ahí me comentaron que lo habían hecho. Los chicos del turno de la mañana. Y si no, te vas a un par de videos más y vas a encontrar la clase que hicimos. Bien, acá tenemos la fuerza F. Y bueno, acá estaría la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tampoco está en el eje, en el centro del cuerpo, pero en la fracción se la lleva como si estuviera en el centro, porque suponemos indeformable los cuerpos. Para arriba la normal, y desde el centro para abajo estamos poniendo el peso. Ahí estarían todas las fuerzas que están actuando. Bien, eso ya sería cuestión entonces de buscarlo en el video que está bien explicado. Otro ejercicio que bien comentado. Un vehículo experimental de 47.720 newton de peso registra una velocidad récord de 1.016 kilómetros por hora. Bueno, en Estados Unidos, en una distancia de 1 kilómetro partiendo del reposo. Determinar la variación de la energía. Perdón que se vea muy pixelado. Gracias, Nico, por compartir el link. Entonces, en este otro ejercicio, vamos con el amarillo que resalta más con el fondo negro. Tendríamos entonces que el peso ya es dato, 4.720 newtons. Bien, a la vez sabemos que, como recién veíamos en el ejercicio anterior, peso es igual a masa por aceleración. Bien, en el caso del peso, la aceleración que se utiliza específicamente es la gravedad. Entonces, esto ya es dato, el peso es dato, la gravedad ya lo sabemos de antemano, entonces podemos despejar peso dividido la gravedad, nos va a dar la masa. ¿Por qué es importante la masa? La masa en kilogramos. ¿Por qué es importante la masa? Porque en base a eso ya nos da el dato de la velocidad máxima, que es de 1.016 kilómetros sobre hora. Esto hay que pasarlo a la unidad de metros sobre segundo. Bien, esa es la velocidad máxima. La velocidad inicial es 0 porque nos comentaron que partía del reposo. Entonces, teniendo ya la velocidad y en sus correspondientes unidades, habiendo calculado la masa gracias al dato del peso que nos da el enunciado, bajo un poco, y tenemos que calcular entonces las energías. Primero lo que vamos a hacer, energía cinética inicial. En ningún momento nos habla de lo que sería el tema de altura. En todos los casos, h es igual a 0. 0 metros. Entonces, la energía potencial en todos los casos, la inicial como la final, es 0. No tenemos altura. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser solamente igual a la energía cinética inicial, porque tampoco nos está hablando de fuerza de rozamiento, así que no vamos a tener energía calórica. El único caso que vamos a tener es energía cinética. En el primer caso va a ser igual a 0, la inicial, ¿por qué? Porque la velocidad inicial es 0. Entonces no tiene energía cinética. Y la energía mecánica final, cuando esté al final, va a ser solamente también energía cinética y va a ser energía cinética final. ¿Qué va a ser? Con la masa que calculamos antemano, gracias al peso,
vamos a utilizar la velocidad máxima que alcanzó, esa velocidad máxima de récord, la cual vamos a elevar al cuadrado, y esto le dimos a la mitad, ¿no? Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahí van a tener cuánto fue su energía cinética final. Con ese dato, esto se mide en joules, recuerden, ¿no? Entonces la energía mecánica no es constante ahí. En realidad, en este caso, no. En realidad tendríamos que analizar otros datos, que sería la energía potencial gracias a la combustión que genera el que haya utilizado ese vehículo experimental. Bien, en realidad esa fue la combustión lo que transformó una energía potencial ahí en que sería calórica, gracias a las explosiones de la máquina o del cohete que se ha utilizado a velocidad cinética. Bien. A lo que quería escribir cuando escribía esto es que en realidad la potencial es 0. La energía potencial inicial es 0 y la energía potencial final también es 0. En todos los casos estamos hablando de que no sube ni baja en altitud, sino que solamente lo que va a estar jugando es la energía cinética. Entonces lo que hay que hacer es que la variación de la energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces te quedaría lo que vos calculaste, este es el dato, eso es lo que hay que calcular, menos 0. ¿Por qué? Porque la energía cinética inicial era 0. Entonces ahí vas a tener el dato de cuánto es la variación cinética. Bien, y básicamente va a ser igual que la final, porque la inicial parte del reposo, energía cinética inicial, igual a 0. ¿Se entendió? Lo hago chico para que si quieren sacar captura. Ese no creo que lo tomen, ¿no? Porque ahí no sería conservativo, ¿cómo sería? Sí, en realidad lo que hace es como directamente no te dice si es conservativo o no, sino que simplemente lo que te está pidiendo es que concentrate en la energía cinética y hablemos solamente de la energía cinética. Por ahí, entonces, de esa manera se evitan de hablar de la combustión, y si es conservativo o no, y cómo se genera energía calórica y demás. ¿Bien? Solamente te pide que te concentres en eso, en energía cinética. Y como no te hablan de altura, sabes que no hay unidad de potencial. Sí. En este caso, la energía cinética inicial, ¿cómo sabemos cuál es? Porque dice que parte del reposo. Entonces, si parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Como sabemos que la fórmula de energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad es 0. Ah, claro. Entonces daría 0 directamente. Todo. Claro, sería toda la final. Exactamente. Bueno. Pero por lo menos está bueno escribirle a los profes esta parte del tema de la ecuación de cómo cambia la energía cinética. Cosa que ellos le demostrás que entendés el tema. Y este número, porque me dio número re alto, y acá solamente hay opciones en notación científica. Exactamente, lo que tenés que hacer es correr la coma, porque te dan de valores muy altos, entonces para evitar cualquier error, además cuando son valores muy altos, que vos pongas 9,8, pongas 9,81, cambia muchísimo los valores, bien, por decirte, ¿no? Así también cuando calculas la velocidad, si la velocidad es, por ejemplo, los 1016 kilómetros por hora, te da, cuando lo pasas a metros sobre segundo, números periódicos. Entonces, que vos le pongas 2 números después de la coma, 3 números, 4 números, cambia muchísimo. Entonces, como que cada uno que haga ese ejercicio tendría un valor distinto. Todos nos darían valores parecidos, más o menos orientados, pero no iguales. Entonces, para evitar esos inconvenientes, los profes directamente eligen poner en una notación científica, entonces nos ahorramos esas diferencias de un par de joules de diferencia que podemos tener. O sea, si en el ejercicio más parecido, o sea, el valor más cercano a lo que a mí me dio, me dice 0,22, por ejemplo. Yo pongo 0,20, me da 0,20, me lo tomarían como mal. No, mira, lo que nos referimos acá, por ejemplo, es un error mínimo de diferencia. Por ejemplo, que a vos te dé, por decirte, a uno les puede dar así, ¿no? 1,93, 921, 250,2 joules, ¿no? Entonces, a uno le puede dar ese número, a uno le puede dar que termine en 55, otro que termine en 60,
todo depende con cuántos dígitos le pusiste a la calculadora. Para ahorrar esos problemas, lo que el profe puede hacer es decirte, no, mira, acá tenemos 3, 6, 8. Decirte 1,9 por 10 a la 8 joules. Entonces ahí te lo simplifica. O te puede decir, entonces, como que tu error está acá, puede ser, o la diferencia de números está es muy chiquita, pero en definitiva tu número sigue correspondiendo a este. O sea, sigue cumpliendo ese valor. ¿Entendés? Sí, ok. Por En ese ahí, caso, se, ¿cómo es? ¿Se contaban todos los números atrás del 9? claro, no, vos tenés, acá está la coma, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vos tenés 3 lugares, 6 lugares, 8 lugares. Entonces, ahí tenés 1,9 por 10 a la 8. Fueron 8 lugares lo que moviste. Bien. Ok. Cualquier duda, sumate en el video, mirate el video en YouTube de la parte de la unidad 1, cuando vemos la notación científica, y ahí vas a ver cómo se arma la notación científica y te puedes sacar todas las dudas. Explicamos los distintos casos, vemos el tema de las unidades significativas y demás. Entonces, de esa manera, no tienes ningún margen de error. Bueno, dale. Profe, los 1016 kilómetros por hora habría que pasarlo a metro, ¿no? Sí, por eso acá hablábamos de que los 1016 kilómetros por hora hay que pasarlos a metros sobre segundo. Entonces ya tenés las unidades necesarias para poder calcular la energía cinética. Bien, y que te dé el resultado en joules. Bien. Ese era entonces otro de los ejercicios que me habían comentado. Miramos de vuelta. Siguiente. Este cubo que estaba en una soga que puede tener un máximo de 2 kilogramos fuerza, en lo que puede soportar esa soga, y tenemos la fuerza F. Entonces hay que calcular la fuerza F. Nos da la masa, entonces volvemos acá a dibujar. Horizontal el celu. Acá tenemos la pared. Tenemos la soga, no sabemos qué ángulo tiene, pero sí sabemos que tenemos fuerza F y por abajo tenemos la fuerza P. Bien. Para dar arriba estaría entonces la tensión. Recordemos que las sogas solamente trabajan en el sentido en el que están tensadas. Entonces sabemos que la soga va a estar hacia arriba y hacia la izquierda. No sabemos qué ángulo, pero va en ese sentido. Y nos dice que la tensión máxima que puede soportar es de 2 kilogramos fuerza. Esto, pasémoslo a Newton. Bien, eso lo veíamos en la unidad 1 de cómo pasarlo a Newton. Entonces, ¿qué podemos hacer? Gráficamente se puede resolver esto muy fácil. Bien. Tenemos la fuerza F más la fuerza P, el resultado, y acá tenemos la fuerza T. Es la resolución gráfica, lo que se veía en la unidad 1, que como resolución gráfica del ejercicio, cuando se suman todas las fuerzas, y como vuelve al punto de origen, al punto donde se inició, eso está en equilibrio. Bien, si estuviera terminado en cualquier otro lado, se podría decir que en ese cuerpo hay una resultante. Bien. Esto, por las dudas, para que les quede claro, hago un eje cartesiano. Y tenemos el eje cartesiano, ¿ves? Nace del 0, se va hacia el valor de F, que no sabemos cuánto es, baja P, esto sí lo sabemos, y sube con T. La tensión de T ya lo sabemos, vale 2 kilogramos fuerza, que hay que pasarlos a Newton. Entonces hay que calcular cuánto vale F para que esto esté en equilibrio, o sea, para que T vuelva a cero. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un ángulo de 90 grados, porque entre F y peso, acá tenemos 90 grados. Bien, entonces esto es un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, hipotenusa es la tensión T, ustedes lo calcularán, lo pasarán de kilogramos fuerza newton al cuadrado, igual a este cateto, o alguno de esos dos catetos, podemos calcular el peso, que es masa por gravedad. Masa no las dan, están en gramos. Eso hay que pasarlo a kilogramos, para que podamos usar newtons, ¿no? La masa que nos dan del ejercicio, lo pasamos a kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y tenemos el peso.
Entonces, uno de los dos catetos es el peso al cuadrado, más el otro cateto sería F al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces? Este que sabemos que este es dato y este es dato, lo que está sumando pasa restando. Entonces tenemos T al cuadrado, que es la tensión de la soga, menos el peso al cuadrado, igual a F al cuadrado. Estos ya son datos, resolvemos matemáticamente, le pasamos la raíz que tenemos en F y sabemos cuánto vale F. ¿Bien? Y eso nos va a estar dando un valor en newtons. ¿Bien? Porque la tensión la pasamos a newton y el peso lo calculamos en newtons. Entonces, esto se resolvía gráficamente. Es más fácil. ¿Puede ir más arriba? Sí, A donde ahí. está el DLC. ¿El cuál? El DC. El ¿Dónde está el, DC. el diagrama? ¿Acá? Fran, ¿Ahí se ve o no? Acá, Fran, acá vos le estás comienza. sacando fotos a todas las hojas, después pasarlas por el grupo. ¿Qué cosa? Vos estás sacando fotos de todas las hojas del profe, ¿no? Después pasarlo al grupo, porfa. Bueno, Bien, entonces, así es como lo van a tener que ir. Es una forma más fácil de resolverlo. Si lo plantean la profe de la gráficamente. comisión hoy hizo un quilombo para hacer esto. Claro, si lo haces analíticamente no sabes cuál es el ángulo, entonces el seno de un ángulo alfa, que no sabes cuál es ese alfa, entonces se complica. Entonces gráficamente, formar un triángulo perfecto es más fácil. Vamos al siguiente. ¿Cuál es que nos tocaba? Un cuerpo de masa de 5 kilogramos aumenta su velocidad, o sea, estamos hablando de un mRV, y estamos hablando de que hay aceleración, entonces, partiendo desde el reposo por un plano inclinado de 30 grados sin rozamiento. El valor de la fuerza resultante responsable del movimiento es, entonces, vamos acá, vuelvo a poner horizontal, ahí quedó. Tenemos plano inclinado, tenemos el cuerpo, tenemos el peso. Bien, entonces, si tenemos acá el peso, lo que podemos hacer acá es plantear, vamos a borrar esto, lo vamos a hacer un poquito más abajo. Saca el triángulo. Tenemos el cuadrado. Vamos a plantear entonces ejes cartesianos. Bien. A partir de ahí planteamos lo que sería el fuerza-peso. Ah, bien, hacelo por donde quieras. Fuerza-peso. Entonces, esto siempre lo podemos descomponer. Elegimos otro color. Tenemos el PX, por abajo el PI, ¿cierto? Por arriba está la normal, no tiene fuerza de rozamiento, eso sería todo. En cuanto al eje Y, ese cuerpo es igualado a 0. ¿Por qué? Porque no se va ni a elevar ni se va a hundir. Entonces, podríamos decir, en cambio, en la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, porque así se va a estar acelerando. Parte del reposo se empieza a mover, entonces su velocidad empieza a cambiar, significa que hay aceleración. Entonces, la resultante está acá. De acá va a venir la resultante de la fuerza en X. ¿Bien? En X solamente tenemos un componente, que es el peso, el PX, específicamente el PX. Entonces la resultante es igual a la sumatoria de fuerzas que están en X. Solamente estará trabajando el PX. Entonces acá podemos decir, el PX es igual al peso por el seno del ángulo, que el ángulo era de 30 grados. Seno de 30 grados. Entonces, resultante
nos da la masa, el dato del ejercicio, masa por la gravedad por el seno de 30. Y ahí van a obtener la resultante, que era la pregunta del ejercicio. ¿Cuál era la resultante? Me puso, como es solamente con la PX, la normal no va tampoco, no se calcula nada de eso, la parte de la I. En cuanto, vos analizás en cuanto, mira, si sumás la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0, ¿cierto? Sí, Entonces significa que si uno suma todas las fuerzas que están trabajando en el eje Y, son igual a 0. Significa que la resultante en cuanto al eje Y es 0. Significa entonces que la resultante en Y es 0. Si analizamos en cuanto al eje X, vemos que sí se está acelerando, porque se está desplazando. Entonces, ahí sí tiene una masa por aceleración. Bien, entonces la resultante en el eje X es distinta de 0. Entonces la única resultante que vas a analizar es en cuanto al eje X. Siempre tiene que ser, o sea, respecto al eje X, o sea, siempre ponerle el ángulo ahí sería seno porque está opuesto el PX, pero siempre es Exacto. a la X, porque eso como que me confunde. Claro, o sea, vos acá tenés, si uno vuelve a dibujar el peso, mira, acá tenés el peso, acá tendrías el PI, acá tendrías el PX, y vos tenés este ángulo. Vos sabés que el seno de cualquier ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, P es hipotenusa, ¿no es cierto? Acá tenés el cateto adyacente porque se está pegado al ángulo, y el PX es el lado que está enfrente de ese ángulo. Bien, entonces es el cateto opuesto, el PX. Entonces, acá tenés PX dividido P. Bien, esto es esto. Entonces, ¿qué te queda? Que esto que está dividiendo y ya es dato del ejercicio, lo pasás multiplicando, te queda P por el seno del alfa es igual a PX. Bien. Vos siempre, Si me dieran el otro ángulo, o sea, ese de 30, el otro sería de 60, ahí usaría el coseno. exacto, volvemos a dibujar en ese caso, mira, tenés PI, a ver, acá tenés el ángulo 90 grados, ¿no es cierto? Vos tenés PX, PI. Acá tendrías 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, si vos querés No, resolver, me refería a que si fuera del otro lado, o sea, no sé si me explico. La otra parte del triángulo, del cuadrante 4. cuadrante, vos decís, acá estamos en el cuadrante número 4, vos decís, ¿cuál sería? Perdón. Es la otra parte. Vos decís, este ángulo que está acá. Claro, eso. Bien. Borro esto. Vos tenés de igual manera el peso va hacia abajo, ¿cierto? P. Esto tiene una cierta inclinación, que es de los 30 grados, ¿no? El eje X viene con los mismos ángulos que el plano inclinado. Entonces acá vos tenés así. Vos tendrías los 30 acá y acá tendrías los 60. Te lo vuelvo a dibujar acá. Si vos tenés peso, acá tenés 30, acá vas a tener 60. Porque acá tiene que darte 90 grados. Bien, un ángulo recto. Tenías 60 y 30. Ya tendrías el PX. Entonces, acá no se nota tanto porque lo dibujé medio mal. Muy mal lo dibujé. Entonces no te vas a dar cuenta. Mejor lo vuelvo a dibujar. 60, 30. O sea, sí. Bueno, no sé si no va a notar mucho, pero si vos tenés acá 60, 30, 30, acá te va a quedar 30 grados, y acá 90. A ver. Ya me confundiste tú mismo. Vamos de vuelta con el gráfico de arriba. Acá. Así te quedaría. No está, me estaba confundiendo. Estaba dibujando al revés. Así. Ahí me ubiqué.
peso 60. Ahí está. Ahora sí. Tendrías 60, 30 y 90 grados. Este sería P. Acá tendrías PX. Y lo tendrías el PI. Entonces te va a quedar igual. Por eso cuando vos ves, por ejemplo, PX sería... Este sería el cateto adyacente. Este sería hipotenusa. Este sería el cateto adyacente. Y este sería el cateto opuesto. A los 60. Entonces te quedaría PX como el P por coseno de 60. Y como habíamos visto antes te quedaba P por el seno de 30. Si vos buscas la tabla, coseno de 60 es igual a seno de 30. Claro, porque hay una chance que te den ese ángulo, ¿no? En vez del otro. Puede ser, existe la chance. Vos podés elegir si querés hacerle los 30 grados que faltan y ya está, o si trabajas con los 60. Pero si vos te das cuenta, este vale 1/2 y este vale 1/2. Míralo en la tabla de los ángulos notables o en la calculadora y bueno, te va a dar el mismo valor. Bien. Por acá. Así se queda esto. Y no va al caso de en este ejercicio, pero ¿cómo sería con la normal? La normal es igual a sumatoria de fuerzas en I es igual a 0 y te quedaría la normal positiva menos el PI igual a 0. Entonces la normal es igual a PI y el PI es peso por el coseno de 30 grados, o si lo querés escribir con el otro ángulo sería peso por el seno de 60, dependiendo del ángulo que vos quieras usar, Fran, no hay drama. Pero en este caso, como estamos trabajando con el ángulo de 30, sería este, el que usaríamos. Ah, bien, porque algunos ejercicios no sabía cómo empezar. ¿Vale? Bien, vamos con... Entonces ese ya está. Acá dice, por un plano inclinado de 30 grados, sube un Perdón, ¿me cuerpo... dejarías sacarle captura? Dale, presentamos el... A ver. Ah, bien. Ana, creo que vos preguntabas ahí, perdón, que recién vio el chat. Así si vamos a trabajar con la aceleración. En este caso no va a ser necesario porque nos pide solamente la resultante. Bien, y cuánto es el valor de la resultante. Si nos pidiera saber con qué aceleración va a tener ese cuerpo, o sea, qué aceleración va a tener a medida que va bajando, ahí sí pondríamos Px, o sea, pondríamos Px igual, tendrías como que Px es igual, sumatoria de fuerzas, lo hago bien, sumatoria de fuerzas en X igual, en este caso a Px solamente. Si tuviera fuerza de rozamiento, lo pondrías acá, ¿no? Igual a masa por aceleración. La masa ya lo sabes, es dato del ejercicio. El Px ya lo puedes calcular sin ningún problema. Entonces, ahí podrías obtener la aceleración si es que te lo pidieran. Bien, en este caso solamente tienes que saber cuál es la resultante. Entonces, o sea, que la resultante está trabajando en eje X. Entonces, solamente, y estamos trabajando con el Px. Después creo que hay un ejercicio que estamos trabajando. Entonces reemplazamos MA por la resultante que tenemos que sacar. No. La resultante, la fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas que actúan en el movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, la única fuerza que estás trabajando en este caso es Px. Bien. Ahora, otra cosa muy distinta sería cuando vos querés igualar masa por aceleración, es por si vos querés sacar qué aceleración va a tener el cuerpo a medida que va bajando. Pero no te lo pregunta el ejercicio. Si te lo preguntara, ahí no es que estás aplicando resultantes, sino que vas a estar trabajando con sumatoria de fuerza en X igual a, perdón, no a 0, masa por aceleración.
Y ahí sí podés calcular cuánta aceleración va a tener el cuerpo a medida que va bajando. Pero a vos te preguntan la resultante. La resultante es la sumatoria de las fuerzas. Bien, cuando vos sumás todas las fuerzas, ¿cuál es la resultante final? En este caso, en este plano, en I no está trabajando, o sea, no hay ninguna resultante, es igual a 0. Solamente estamos trabajando en el eje X. Bien, pero son dos conceptos distintos. La resultante que la ecuación de sumatoria de fuerzas de en X igual a masa por aceleración. Después no podrías hacer otro que es uno como esos. Otro como cuál, perdón. Como esos que están ahí. En este caso tengo solamente los que dieron en las clases, pero si vos tenés otro, lo hacemos. No hay drama. Sí, tengo otro por eso. Dale. Lo dejamos para el final, así ya queda todo esto presentadito, por las dudas que alguien lo necesite. Por el plano inclinado de 30 grados sube un cuerpo de masa de 3 kilogramos, moviéndose sin rozamiento a razón de 0,5 metros sobre segundo. Y quieren saber el valor de la fuerza neta que origina ese movimiento. Bien, entonces en este caso estamos viendo que no tenemos lo que sería fuerza de rozamiento. Entonces vamos a presentar. Y luego tenemos la fuerza, tenemos una cierta fuerza que no sabemos cuánto es, no sabemos lo que vale, pero sí sabemos que para allá hay una aceleración igual a 0,5 metros segundo cuadrado. Bien, y tenemos la fuerza peso. Bien, de dato nos dan la masa. Profe, Bien. una Sí, pregunta tonta. ¿Cómo es eso lo de la dirección de la fuerza? ¿Cómo sé yo para dónde va? ¿Es según la aceleración? sí, en este caso sí, es igual a la aceleración. Ah, bueno. Bien, directamente como que te lo están indicando que para allá hay una aceleración, entonces, lo explico así. Eso hay una explicación teórica. Sabemos que la fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Cuando hablamos, esto es cuando hablamos escalarmente. Cuando hablamos de una magnitud vectorial, o sea, que tiene una dirección y sentido, la masa es un valor constante, no tiene una dirección y sentido. En cambio, la aceleración sí tiene una dirección y sentido. Entonces, la dirección y sentido de la fuerza F es la misma de la dirección y sentido que la aceleración. La dirección y el sentido. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, borro esto. Entonces, ya que la aceleración tiene ese sentido, la fuerza va a tener dicho sentido, como recién decíamos, y entonces vamos a tener que hacer, ya tenemos la masa. Entonces, el peso es igual a masa por aceleración, que la aceleración en este caso va a ser la gravedad, para sacar el peso. Entonces, esto ya lo tenemos de dato. Sumatorio de fuerzas en I va a ser igual a 0. ¿Bien? Si bien, porque este cuerpo no se va ni hundir en el plano inclinado, ni va a salir volando. Se va a mantener sobre el plano inclinado. Entonces siempre va a estar sobre el eje X. Si bien acá arriba lo escribo de igual manera, está la normal. Entonces la normal se compensa con el P en el eje Y, el P sub I. Esto va a ser igual a 0. En cambio, la fuerza, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Este dato ya lo sabemos y la aceleración nos lo está dando el ejercicio. ¿Bien? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el eje X? Tenemos, por ejemplo, en este caso, ya que el movimiento va para aquel lado, voy a poner que las X positivas van para aquel lado. Más que nada por una cuestión de conveniencia,
y facilidad al momento de hacer los cálculos. Entonces, en ese caso, si las X van para la izquierda son positivas, pongo la F como positiva, menos el PX, que es la componente del peso que está yendo hacia las X negativas, igual a masa por aceleración, que serían los 3 kilogramos por 0,5 metros segundo cuadrado. Bueno, la mitad de 3 es 1,5, entonces acá va a dar 1,5 newtons. Este Px que está restando va a pasar sumando, más Px igual a F. Y ya sabemos entonces que F va a ser entonces 1,5 newton más el peso, que serían los 3 kilogramos por 9,8 metros segundo. Acá tenemos el peso. Por cateto opuesto, entonces el seno de, creo que eran 30 grados, si no me equivoco. Y ahí obtendrían entonces el valor de F. Bien, solamente hay que sumar entonces en cuanto al eje X, para ver cuál es el valor de, ya que la F está trabajando sobre el eje X. Y en el eje Y está todo en equilibrio, es igualado a cero la sumatoria en el eje Y. Yo me perdí. Igual Perfecto, Perdón. Sí, decime, hice esto. El cálculo fue Sí, esto. igualaste la sumatoria de fuerza en X a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerza en X es la fuerza F menos el peso en X que lo tira para atrás, digamos, para bajar. Y Sí. después ahí ya lo entendí. Igualado a masa, 3 kilogramos, y la aceleración que fue dada todo el ejercicio, 0,5. 3 por Ah, 0,5 da esto. bien. Bien. Y este PX que estaba restando lo pasé sumando, más PX. Y acá dice PX es el peso por el seno de 30. Entonces el peso es masa por gravedad. Está bien. Ahí está. Gracias. ¿Ok? ¿Por qué puso por el seno de 30? Venimos acá, entonces acá el gráfico, tenemos acá el ángulo de 30 grados. Entonces el cateto opuesto es PX, ¿no? Ese ángulo. Sabíamos que seno en ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa, cateto opuesto es PX. Acá tenemos, perdón, acá pongo directamente 30 grados. Y el hipotenusa es la fuerza P. Entonces nos quedaría P por el... Esto lo paso, está dividiendo, pasa multiplicando. Seno de 30 grados igual a PX. ¿Y qué es lo que vale P? El peso es la masa, que es los 3 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. Por, ahora sí, venimos acá con el seno de 30. Todo eso es igual a PX. ¿Bien? ¿Se entendió el porqué del seno? Estoy viendo si el resultado que me dio es el correcto, porque no había puesto la parte del por seno de 30. Ahí es igualado directamente al peso. Pero en O sea, X está directamente trabajando. había puesto lo que me había dado entre 3 por 9,8 más 1,5 y me había dado el resultado. Y quiero Bueno, ver si eso está bien, no sé, porque es necesario la parte del seno. lo que vos estás analizando acá, lo que por lo menos planteado, fue sumatoria de fuerzas en X, igualado a masa por aceleración. El que está trabajando en X es PX, no a peso, sino PX. Recordemos que P lo descomponemos en PX y en PI. Sí. Entonces tendremos que PX es P por el seno de 30. Acá planteamos fuerza menos PX, o sea, la F está trabajando sobre el eje X, menos PX, que está trabajando en el eje de las X, igualado a masa por aceleración. Masa por aceleración nos da 1,5,
y este menos P lo paso sumando, más PX. Bien, entonces, y PX es masa por gravedad, es peso, por el seno de 30. Da 16,2 newton la fuerza. Sí. Calculo que sí, no es mucho. Sí, 16,2. ¿Se entendió el porqué del seno? Los chicos, por si quieren sacar la captura. Un poquito más abajo. Ahí está. Bueno, esto lo borro. Anaid, bueno, ahí venimos Anaid. F igual a 1,5 más 3 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 30. Hasta acá va peso. Ese es el valor de peso. Y le agregamos el seno de 30 para sacar que es en cuanto al eje X, el PX. Entonces, F igual a 1,5 newton. 3 por 9,8 da 29,4. Ahí ese valor por el seno de 30 nos está dando 14,7 newtons. Entonces eso más 1,5, 16,2 newtons. Bien. Este 1,5 viene de la multiplicación de masa por aceleración. ¿Me queda, Anaí? Bien. Por esto último. Entonces lo dejo ahí. A ver. Ahí está. Así le sacan la captura. Ahí está. Perfecto. No sé si está este. Me fui. Acá está. Un cubo de 5 kilogramos de masa se mantiene en equilibrio por efecto de la fuerza F, como se muestra en la figura. Tiene un ángulo de 25 grados. ¿Cuánto vale la fuerza F? Tendrían que plantear en este caso. Es más de lo mismo, sinceramente. Ya cuando entendieron los dos primeros, esto ya sale como un pan caliente. Tenemos entonces acá 25 grados. Tenemos el cuerpo. Y tenemos una fuerza F. Tenemos el peso. Planteamos el eje de coordenadas. Entonces, esto se mantiene en equilibrio. Suponiendo que para allá están las X positivas, para ahí van las Y positivas. Tendríamos, por último, antes que me olvide, la fuerza enorme. Entonces, esta fuerza P siempre se compone en PI y en PX. Siendo PI igual a peso por el coseno de 25 grados y el PX igual al peso por el seno de 25 grados. Fuerza es masa por aceleración, ¿no? Fuerza sí, fuerza igual a masa por aceleración. Bien, en este caso dice que está en equilibrio. Entonces, primero la sumatoria de fuerza en I está igual a 0 porque el cuerpo no se hunde ni empieza a volar. Se va a quedar siempre sobre el eje X igualado a 0. Bien. Y en cuanto a la sumatoria de fuerzas en X, también es igual a 0 porque no se va a acelerar, siempre va a estar en esa misma ubicación ya que está en equilibrio. Tenemos actuando la fuerza F positiva, porque dijimos que para la izquierda van las positivas, menos PX.
Bien, esto igualado a 0. Entonces, F es igual a Px. Lo pasamos para el otro lado. Sería Nos lo habían... mismo poner la Px menos F. Sí, no habría ningún problema, mira. Bueno, lo hice, lo borré. O sea, digo por menos F porque Menos se me F. hace más cómodo todo lo que esté en la parte negativa, ya sea izquierda o abajo. Siempre lo pongo con negativo, por eso. Ningún problema, mira. Px menos F. Pasamos para el otro lado F. F igual a Px y Px igual a F. No hay problema. Profe, tengo una pregunta. Sí. En el ejercicio donde había dinas, no lo hice, pero no me dio bien. ¿Acordaste? ¿Hiciste la conversión de dinas a Newton? Sí, son 50 newtons. Exacto. Y bueno, era masa igual a fuerza sobre seno de 30 por gravedad. Y me daba 981. No, a ver. Si vos tenés... Lo resuelvo rápidamente. Vos en ese ejercicio tenías F... Ahora un paréntesis acá entonces en este ejercicio. F igual a peso por el seno de 30. O sea, Px, ¿no es cierto? Era Px era P por el seno de 30, ¿no? Vos el peso no lo sabías, era la duda, no sabías cuánto era la masa, era la duda. Pero sabías que esto era 50 newton. Esto que estamos multiplicando pasa dividiendo, F dividido seno de 30 igual a peso. Esto era 50 newtons. Esto te va a dar 100 newtons, porque es un medio, pero como está dividiendo, pasa multiplicando, así que te queda 100, 50 por 2 es 100. Y peso es masa por gravedad, entonces acá hay que dividir por 9,8. Igual a masa. ¿Bien? 100 dividido 9,8 da 10,2 kilogramos. ¿Bien? Sí. O sea, perfecto. Entonces, no sé si le voy a sacar una captura. Este es el momento en que lo borre y retome el ejercicio. Sí, ahí lo hice. Lo que acaba de hacer, ¿para qué es? No, es de Me... del primer ejercicio que hemos visto, que tenía un Ah, ejercicio. ok. Porque, Ahora, ¿cómo es? ahora Pensé que borro. había hecho algo a continuación de lo que estábamos haciendo hace un No, ratito. no. Ahora borro y retomamos. Entonces, teníamos la fuerza F menos Px, o si queremos hacerlo al revés, Px menos F, o sea, dependiendo de qué consideremos positivo y qué consideremos negativo, la conclusión es la misma, estamos acá, que F es igual a Px o que Px igual a F, bien, no hay problema. Entonces nos va a quedar que F igual a, hasta acá tenemos el peso, que es masa por gravedad, por el seno de 30. Seno de 30, recordemos que habíamos dicho que es el cateto opuesto. Pues tenemos el ángulo alfa, tenemos el cateto opuesto. X igual a P por el seno de 30. ¿Y qué nos preguntaba este ejercicio? ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto vale la fuerza? Listo. Entonces, listo. Esto ya es dato, y esto lo pones en la calculadora que ya es dato. A partir de ahí, ya sacas la fuerza F. ¿Dudas? No. Perfecto. Borro esto, lo dejo acá así como. Así queda, pero como recién lo veíamos, es igual, dependiendo que tomes X positivo y que tomes X negativo. Vuelvo al Pero no me drive. da lo mismo que dice acá, porque puse ninguna de las respuestas es correcta y bueno, esa respuesta está mal. Porque A ver. 49 newtons por seno de 30 me da 24,5.
Ese sería el valor de la fuerza. Pero no es la correcta. Tenemos 5 kilogramos por 9.8. Si nos da Eso 49 da por el 20,71. Y sí está Sí. bien, yo lo hice y me dio bien. ¿Pusiste el seno de 30 o el seno de 25? Ahí creo que me confundí yo. Acá está. 25. Yo Perdón. puse 30. Nada que ver. Error mío. Cometimos el mismo error. Seno 25, exactamente. Ahora sí deberías dar. Bien, 20,7. Sí, ahí está. Perfecto. Ahora te voy a otro ejercicio más. Se lanza verticalmente hacia arriba un objeto de 10 gramos de masa alcanzando la altura máxima de 20 metros si se desprecia la fricción del aire y considerando el sistema conservativo y sabiendo que la energía potencial al alcanzar la altura máxima es de 1,96 joules, la energía mecánica a mitad del recorrido durante el ascenso es... Bien, nos plantea de que es conservativo. Si ustedes quieren, para poder verificarlo, ustedes le dan la masa en gramos, lo tienen en gramos, ustedes la van a pasar a kilogramos, bien, y a partir de ahí tienen que la altura máxima, H máxima, es de 20 metros. Cuando hagan ese cálculo, la energía potencial les debería dar 1,96 joules. Ahora analizamos. Nosotros lanzamos el objeto para arriba, tiene una velocidad inicial, ¿no es cierto? Empieza a subir, a subir, a subir, hasta que llega un momento en el que no sube más. Ahí su velocidad es cero. ¿Por qué? Porque ya no sube no va ni para arriba ni para abajo. Es como si le sacáramos una foto en el momento en el que está allá arriba, en lo más alto. Entonces, sacando una foto, su velocidad en ese punto es cero. Bien, eso lo sabíamos de los cálculos de MRV cuando veíamos tiro vertical. Entonces, su energía, ese entonces fue muy feo. La flechita significa entonces. Entonces, su energía cinética es cero, en ese punto. Bien, podríamos decir entonces que la energía mecánica cuando tiene la altura máxima es igual entonces la energía cinética en la altura máxima más energía potencial en la altura máxima. Como recién decíamos que no tiene velocidad, entonces no tiene energía cinética. Esto es cero. Entonces, energía mecánica altura máxima es igual a la energía potencial cuando está en esa altura máxima. Y eso es igual a 1, ¿era 1,6 o 1,96? Creo que era 96. 1,96. Bien. Corregimos acá. 1,96 joules. Entonces 1,96 joules de energía mecánica, la altura máxima. Como es conservativo, esa energía mecánica a mitad del recorrido es igual a la energía mecánica en la altura máxima, porque es conservativo. Entonces va a valer 1,96 joules. Está bien, a mitad del recorrido va a tener energía cinética y va a tener una parte también de lo que sería energía potencial. Bien, pero en definitiva la sumatoria de las dos va a dar 1,96. Bien, y esa sería como la explicación con fórmulas, o la justificación del por qué sería. Bien. Profe, ¿puede hacer ese que es uno de esos que dice se suelta un cubo de 8 kilogramos de masa desde una altura de 5 metros por un plano inclinado como se ve en la figura? No sé si lo tenéis en la Ese foto. tampoco me salió a mí. ¿Tenés para presentar pantalla? Porque ese no lo tengo. Sí, sí tengo. Ahí está. Iván, recién veo tu mensaje. Demostrar un cachito de procedimiento de vuelta. ¿Lo alcanzaste a sacar captura o querés que lo muestre después? Sí, lo viste, perfecto. Buenísimo, entonces. Bien, listo.
Ese ahí, ya está. Sí, ya estaría. 8 kilogramos, perfecto. Vamos entonces. Bien. 45 grados ahora, ¿no? De ese plano inclinado. Sí, era 45. Dato del ejercicio, esto medía 5 metros. Tenemos acá 45. 8 kilogramos de masa. Tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,3. Entonces, hay que calcular la resultante, ¿no? Ese es... Ejes cartesianos. Tenemos para allá la fuerza de rozamiento. Bien, ya que se opone el movimiento. El movimiento es que ese cubo empieza como a caer. Entonces tenemos... ¿Cómo se sabe que es para allá la fuerza del rozamiento? Porque el rozamiento siempre se opone al movimiento. Y este ejercicio contaba de que el objeto estaba descendiendo por la rampa. Entonces, si el movimiento es hacia la derecha para abajo, porque desciende la rampa, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces va hacia arriba y a la izquierda. O sea, tiene la misma dirección y sentido del desplazamiento. Perdón, la misma dirección, pero sentido contrario al desplazamiento. Ok. Y por acá tendríamos el peso. Bien. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas en I. Tenemos la normal en positivo, para arriba, menos el PI. Acá lo vuelvo a aclarar. PI es peso por el coseno de 45 grados. PX es P por el seno de 45 grados. Esto igualado a 0. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo siempre se va a mantener sobre el eje X. Entonces, me refiero que no va a subir ni va a bajar. Entonces, el cuerpo siempre se va a estar trasladando acá. Nunca va a subir ni va a bajar. Siempre va a mantener ahí abajo. Entonces, la normal es entonces igual al PI. Normal, entonces PI hay mucho que es peso por el coseno de 45 grados. El peso es masa por la gravedad por el coseno de 45. Acá tenemos peso. Bien, entonces ahí calculan la normal. Porque se me dicen cuánto ¿Por es. qué es con el coseno? Acá tenemos el ángulo de 45. Acá tenemos PI, que es el cateto adyacente. Y acá tenemos el PX. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. PI es el adyacente. Da 55,44 newtons. Dale. Entonces, hipotenusa pasamos multiplicando. 5 igual al cateto adyacente. El de hipotenusa es P por el coseno de 45. Cateto adyacente PI. Bien. Me dijiste 55,44 44 newtons. minutos. Perfecto.
Sigo sin entender por qué es el coseno. Es que como tomamos el ángulo con la parte del eje Y, creí que era seno. Por eso no entiendo por qué es coseno. ¿Cuál es el lado que está enfrente o que se opone al ángulo? ¿El PI o el PX? El PX. X. X es el que se opone. Entonces vos sabés que el seno de un ángulo es igual al opuesto, al que se opone, sobre la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa pasa para estar multiplicando por el seno de un ángulo es igual al opuesto. ¿El opuesto cuál era entonces? Me habéis dicho que era el PX. Sí. Y la hipotenusa es el peso en sí. Entonces, PX es igual a P por el seno del ángulo alfa. Vos no tenés que relacionar que si está en cuando el eje Y es el seno y porque está en el eje X es el coseno. No, eso es un error. Vos lo que tenés que relacionar es con trigonometría y decir, bueno, si yo formo un triangulito, ¿cuál es el lado que está enfrente? El que es opuesto. Bueno, en este caso el PX. Entonces, en ese caso es el seno. Cuando hablamos del que está pegado, tenés peso, tenés PX y acá tenés PI. Acá tenemos el ángulo, perdón, esto diría ahí. Acá tenés 90 grados. Este es el cateto que está pegado al ángulo. Por eso se llama adyacente, porque adjacent, ¿eh? Al lado, al ángulo, está pegado. Y este es opuesto porque está enfrente, se opone. Y después, bueno, es cuestión de funciones trigonométricas. Por eso está bueno repasar trigonometría. Es fundamental. Bueno, entonces teníamos normal igual a normal menos el PI. PI era coseno de 45 porque es el lado que está pegado los 45, al ángulo. Entonces, como es adyacente, usamos el coseno. P por el coseno ángulo nos da la normal. Sumatoria de fuerzas en X. Esto es... ¿Qué tenemos en X? Tenemos... Aquí. La compañera recién nos comentaba que se le hacía más fácil si lo veía con las X positivas hacia la derecha y la X negativa hacia la izquierda. No hay problema. Podemos entonces en ese caso decir que tenemos Px positivo menos la fuerza de rozamiento. Esto es igualado a masa por aceleración. Bien. Entonces, acá estamos viendo que el ejercicio nos pide la fuerza resultante. La resultante es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Sabemos que en cuanto a la resultante, en cuanto al eje Y, la resultante Y es igualado a 0, que justo se va a contrarrestar la normal con el PI. Y la resultante en el eje X es distinta de 0, porque se está desplazando sobre el eje X. Entonces lo que hay que calcular es esta, la resultante en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X nos está diciendo entonces que es Px menos F. Bien. En este caso nos va a estar dando de que, déjenme ver, el ejercicio decía algo en sentido de los ejes cartesianos. No recuerdo. Si alguien me puede confirmar eso. No, no menciona nada. Dice, se suelta un cubo de 8 kilogramos de masa de una altura de 5 metros por un plano inclinado, como se ve en la figura. Si el coeficiente de rozamiento entre el plano y el cubo es de 0,3, determinar la fuerza neta resultante sobre el cubo. Perfecto. Bueno. Habla algo sobre... En ese caso, lo que nos convendría hacer es poner el eje X positivo hacia la izquierda, por la razón de que el desplazamiento al ir en ese sentido, a ver, bien, no importa, bueno, ya lo vamos a estar viendo.
0,3, no, está bien. Hagámoslo hacia la derecha. Px fuerza de rozamiento. Px. Acá estoy cometiendo el error. Px menos la fuerza de rozamiento. Esa es la resultante. Entre esas dos fuerzas que van a estar trabajando en el eje X. El Px, ya lo sabemos, es masa por la gravedad por el seno de 45 grados. Menos la fuerza de rozamiento es la normal por el mu. Bien, esto es igual a la fuerza, a la resultante. La normal a lo que acabamos de calcular con el eje Y. La masa era de 8 kilogramos, entonces nos queda 8 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado por el seno de 45 menos 55,44 por 0,3. Era igual a la resultante. Y ahí les tiene que dar el valor de la resultante. ¿Alguien me dice cuánto le da? Por favor. Sí, los agradecería. 38,8 newtons. 38,8 newtons. Igual a la resultante. Profe, se comió un 5 donde dice seno de 4. ¿Por qué dice seno de 4? Ahí está. Gracias. 45 menos 55. Y ahí estaría el valor de la resultante. A mí la resultante me dio 31,94 y en el ejercicio me puso que, o sea, la opción esa estaba correcta. No sé si será por un error de redondeo o algo de eso, pero 7 newtons no sé si es, me parece que es mucho o no. Y la verdad que sí. ¿Cuánto te dio la normal? ¿Te dio ese valor a la normal? Sí, yo calculé el peso y puse directamente que la normal era igual al peso y era 78,48. No sé cuánto dio acá. Entonces ahí está el problema, porque no es lo mismo la normal que... O sea, que lo que voy es esto. Vos pusiste que la normal era igual al peso. ¿Así le pusiste? Claro, la normal sería igual a la componente I del peso. Claro. Esto no es lo mismo que esto. Ahí está el error. Sí. Ahí está. Yo hago algo que no sé si está bien o no, pero como que porque ese 38,8 lo saqué, pero lo saqué mentalmente, porque tipo el rozamiento lo tomo como una parte del porcentaje que le saca, no sé, ahí sería 0,3, le saca el 30% a todo, y ahí te queda el 30% te lo saca, o sea, de 55,4 queda en 38,8. Es que es así. O sea, en realidad sí. En este caso, al no haber ninguna fuerza F y estar solamente trabajando el rozamiento y el peso, es válido decir que le saca el 30%. Bien, y que te queda el 70% como resultante. Eso es válido, si lo ves de esa forma. Yo Pero hice algo distinto. Igualé la sumatoria de fuerza en X, la igualé a 0, y ahí fui poniendo toda la sumatoria de fuerzas y despejé y me dio exactamente igual, pero en negativo. Después pensé de que no existen fuerzas negativas y lo puse así. No sé si está bien mi razonamiento. es que en realidad en el eje X no es igual a 0. Hay una resultante. No debería incidarte igual a 0. Porque el cuerpo no es que se mantiene a una velocidad constante y está bajando a una velocidad constante. Entonces, en realidad se está acelerando a medida que va bajando esa rampa. Entonces, debería ser igual a masa por aceleración. Pero, Claro. En definitiva, no hay problema. Eso sería en cuanto al concepto. Ahora, si te sirve o no te sirve y por qué te dio, esto se debe a lo siguiente. La explicación está acá. Cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerza en X, la igualamos a masa por aceleración, ¿no es cierto? Pero para calcular la resultante, no le damos importancia a esto. Bien, y por eso, al no estar, como no vas a pasar a multiplicar ni dividir nada, sino que vas a pasar elementos que suman y restan, es como si hubiera un 0 acá. Entonces, por eso es que te da el valor en cuanto a la magnitud. ¿Bien? Es por ese motivo que te dio el número.
Claro. Pero en realidad el resultante te tenés como que no hay problema, ¿sí? En este caso. Ahora me parece raro que te haya dado número negativo. Puede ser que lo hayas... ¿Qué tomaste para positivo? ¿A la izquierda o a la derecha? Tomé que mi izquierda es positivo y mi derecha es negativo. Bien, ahí entonces está la explicación del por qué te dio negativo. O sea, como el movimiento iba... Porque vos tomaste los ejes cartesianos en sentido contrario al movimiento. El movimiento va hacia la derecha y como tomaste el eje cartesiano positivo a la izquierda, la resultante que te va a dar en tu eje cartesiano es hacia la derecha. Claro, ¿Entendés? sí. Entonces por eso te da negativo, pero porque como vos pusiste el eje cartesiano. Solamente por eso. Bien. Entonces ahí tendrías la explicación de por qué te da el número, el correcto valor y por qué te da el signo negativo. Entonces, bien, ahí tendríamos entonces un par de ejercicios entonces hechos de esta tarde. Puede que falten uno que otro, pero por lo menos los conceptos están. Bien. Después, si les parece, ya arrancamos con un par de ejercicios de la unidad 4. Así lo tienen ya en este video, cuando quede subido, y ya lo pueden repasar tranquilos. ¿Hasta acá todo bien con la unidad 3? Sí, 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 me Eh, aclaró una banda la duda. Leo, Bueno, ¿podrías hacer un ejercicio más? Que no me sale, ok, o por lo menos plantearlo, y luego lo sigo yo. dale. Creo que ahí lo tienes en tus imágenes. Es el de un cubo de masa de 600 gramos, se sostiene por efecto de una fuerza horizontal y de una cuerda que lo sujeta y fija la pared. Ah, sí, ahí te lo muestro. Ya lo resolvimos. Ahí Ah, te ya lo lo... resolviste. Sí, sí, ahí te lo... compartir pantalla. Estaba un poquito más arriba. Uy, estaba por acá. Bien. Lo que hicimos acá fue la tensión T va hacia arriba a la izquierda, 2 kilogramos fuerza, que es la tensión máxima que puede resistir. Lo tenés que pasar a newtons. Y luego tenés el valor del peso, el valor de la masa. Masa. Lo tenés de gramo, lo tenés que pasar a kilogramos. Bien. Una vez que lo pasaste a kilogramos, lo multiplicas por la gravedad y tenés el valor del peso. Lo que hacemos es una suma, gráficamente, como está en equilibrio, ¿qué hacemos? Hacemos la respuesta gráfica, sería F hacia la derecha, no sabemos cuánto vale, pero sabemos que va hacia la derecha, baja en cuanto a lo que vale P, y después vuelve a subir, le hacemos el valor de T, y tiene que volver a cero, tiene que volver al punto de origen. Entonces la resultante es cero, ¿bien? Y significa que el cuerpo está en equilibrio. Significa entonces que ese cuerpo se mantiene estático. Entonces, esto es un triángulo rectángulo. Vos tenés acá 90 grados. Bien, entonces F es un cateto y el peso es otro cateto. Y el valor de T es la hipotenusa. Pitágoras nos dice que el hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Cada uno. Entonces, la hipotenusa es T. Un cateto va a ser P, el otro cateto va a ser F. Esto ya es dato y este ya es dato. Entonces, lo puedes calcular. Lo que está sumando pasa restando. Y después le sacas la raíz cuadrada. Y ahí vas a sacar el valor de F en newtons. Perfecto, gracias, Leo. Okay. Vamos. A ¿Cómo ver. se llama la aplicación que estoy utilizando? Esa viene es nativo del celular, es Samsung Note Notas, pero es porque en mi caso en mi celular es un Note 10. Entonces, al ya venir con el lapicito, me permite que me salga como más práctico. Pero es el Samsung Notas, nativo ya. Después de esto, ¿usted lo podría compartir esta pizarra? Sí, en realidad lo que vamos a hacer es subir este video esta tarde. A la noche seguramente, a última hora del día, se sube. Entonces ahí ya pueden verlo en YouTube. Sí, pero me refiero a la pizarra en sí, esta, ¿se puede subir como un archivo PDF o algo parecido? Me encantaría. Lo que pasa es que cuando lo guardo en PDF,
en vez de tener un fondo negro, se me queda con un fondo blanco. Entonces, al quedar el fondo blanco, te queda como que el color amarillo casi que ni lo ves. Eso es Ok. lo malo. O sea, sí tengo la opción de guardar archivo PDF, guardo. Mientras hago esto, mientras voy buscando los ejercicios de la página del cuadernillo. Página 118. Ahí arrancan los ejercicios. Bueno, se va a tomar su tiempo, por lo visto. Se tildó. Bien, se guarda. ¿Ves? Cuando lo guardo, queda con fondo blanco. O sea, se ve muy poco y nada. O sea, ahí el naranja, bueno, ayuda, pero si no, vos querés ver algo acá y no. Por ahí es mucho más ¿No hay chance de complicado. cambiarle el color de fondo? Nunca supe cómo hacerlo. Lo podría averiguar. Podría ponerme a ver si. Compártalo y después nosotros averiguamos si se puede o no se puede. Dale, de última le pueden invertir los colores. Ven si le pueden invertir. Bueno, hago un par de ejercicios entonces del libro sobre la unidad 4. Ya está en la página 118. Vamos a hacer el 1 y el 2 como algo, manera de introducción. O sea, me refiero no a hacerlo a los cálculos, sino a presentarlo, decirles cómo tienen que hacer y después ustedes ya sí se ponen con la calculadora y lo resuelven. Hacer el 3, pero después me gustaría pasar al ejercicio 6, que es un poquito más complicadito, o sea, por lo menos para entenderlo, y estaría bueno entonces que lo tengan. Bien, si no, también pueden pedir a los chicos en los grupos de WhatsApp. Estoy igual en el grupo, pero si no, a cualquier otro de los chicos del CEU y piden el solucionario. El 6 no está, por eso sería algo bueno hacerlo. Y el 1 como manera que lo entiendan. El 1 es en la página 118, habla de que considera un joven de 600 newton de peso que está de pie en el piso de una sala, considere que estando descalza el área total de apoyo de sus pies es de 150 centímetros cuadrados. Calcule la unidad decimal de la presión ejercida por la joven sobre el piso, escribe el resultado en centímetros de mercurio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tenemos los 150 centímetros cuadrados, hay que pasarlos a metros cuadrados. Entonces, por lo menos lo que siempre hice toda mi vida fue 150 centímetros cuadrados. Como hay un 2 acá, lo que voy a hacer es moverlo de a 2. Dos lugares, estoy de centímetro, pasé a decímetro. Muevo otros dos lugares y estoy en metro. Entonces quedaría como 0,15 metros cuadrados. ¿Bien? Muevo de dos lugares la coma. De centímetro a decímetro y después de decímetro a metro. Moví también dos lugares. La presión sabemos que es fuerza sobre área. El de fuerza ya era en los 600 newton. Dividido el área, 0,015. De última, díganme ustedes qué valores da esto. Sí, vamos rapidito. 9, puede ser. No puede. 600 dividido 0,015 no podría dar 9. Tiene que dar un número grande. 40.000 me dio a mí. Ahí está. ¿Cuál es ese ejercicio? Página 118 del libro, el cuadernillo, del Facu. Bien. Entonces, tendremos la primera, o sea, está en pascales. Ahora, si sabemos que 101.300 pascales es igual a, eran 76 centímetros de mercurio, si no me equivoco. Sí, sí. Gracias. 76 centímetros de mercurio. 40.000. No, 76 milímetros. 76 milímetros. Dame si te confundí. Milímetros, ok.
No, centímetros. Ya, por lo duda lo voy buscando, pero estoy casi seguro que centímetros. Sí, 760 milímetros o 76 centímetros. Está bien, 76 centímetros. Entonces tenemos 40.000 pascales. ¿Cuántos centímetros? Hacen la regla de 3 simple, 40.000 por 76 dividido 101.300 y les va a dar el valor en pascales, en centímetros de mercurio. Ahí lo busqué en la página 99, en el párrafo, y sí eran 76 centímetros. Sí, me equivoqué. No hay manera más. Tantas unidades nuevas en tan pocos días. Es una bomba, es una bomba. ¿Cuánto les da esto? ¿Nos podrían decir? 30. ¿30 redondo o fue redondeado? Sí, 30,009. O sea, 30,01. Ah, listo, perfecto. Entonces ahí tendríamos el valor centímetro de mercurio, que es la primera pregunta. La segunda pregunta de la página 118 dice, si tuvieras puestos zapatos para nieve, el total de apoyo aumentaría notablemente. Supongo que se coloca dichos zapatos y que el área de apoyo llega a los 600 centímetros cuadrados. 600 centímetros cuadrados. Recordemos, dos lugares, acá estamos en decímetros cuadrados. Dos lugares más y estamos en metros cuadrados. Entonces sería 0,6. ¿Qué ejercicio es ese? El ejercicio de la página 118 del libro. Está justo después del teórico del capítulo 4. Por lo menos lo tengo acá. Entonces, esto nos daría 0,06 centímetros cuadrados. Perdón, metros cuadrados. 0,06 metros. Entonces, la presión es igual a fuerza sobre área, que serían los 600, el mismo peso que tiene la chica, que son los 600 newton, y esta vez dividido 0,6 metros cuadrados. Esto tiene que dar un valor de 10.000. 10.000, perfecto. 10.000 pascales. Bien. Y ese sería su nuevo valor de presión. Bien. No nos dice que lo pasemos a centímetros de mercurio, pero si hay que pasarlo a este valor, directamente hacemos el mismo regla de 3 simple, solamente en vez de 40.000 ponemos 10.000 y nos dice el valor en centímetros de mercurio. Después en el ejercicio 2 dice que esa misma chica ahora está usando tacones y que la mitad de su peso está apoyado sobre esos tacones. Y que ese tacón tiene una superficie de 1 centímetro cuadrado. Acá estamos en el ejercicio 2. 2, página 118. Entonces tenemos que el peso, ahora la fuerza en vez de ser de 600 newton va a ser de 300 newton. Bien, porque la mitad va a estar apoyada en la parte de adelante de los zapatos y la otra mitad en esos tacones. Y que, bueno, la superficie dice que es de 1 centímetro cuadrado. Venimos acá entonces, 1 centímetro cuadrado. Están dando mal el lápiz. Esa es la densidad. No, la superficie. La superficie del tacón. La superficie se mide en metros cuadrados. La densidad se mide en masa sobre volumen. Bien. Y presión es fuerza sobre área, o sea, newton sobre metros cuadrados. Entonces estamos hablando de superficie. Superficie hay que pasar a metro cuadrado. Entonces, centímetro cuadrado pasamos dos lugares y acá estamos en decímetro cuadrado. Otros dos lugares más y estamos en metros. Bien, entonces la superficie... ¿Cómo es ese planteo? Como está el cuadrado, haces como 2 veces el pasaje. Exactamente, como hay un 2, muevo de 2 lugares. La coma. Exactamente.
0,001 metro cuadrado. Bien, de a dos lugares, porque acá tenemos un 2. Cuando veamos volumen y tengamos un 3, hay que hacer lo mismo, pero de 3 lugares. Borro esto. Tenemos entonces la superficie, la fuerza. Ahora dice, ¿qué presión ejerce cada uno de los tacones? O sea, cuando hagamos esta presión va a ser por los dos tacones, ¿no? Porque la mitad de peso está adelante del zapato y la otra mitad está atrás. Ok. Entonces, la presión de los dos tacones va a ser los 300 newton dividido 0,0001 metro cuadrado. ¿Cuánto da esto? 3 millones. 3 por 10 a la 6. Sí. Pascales. Bien. Ahora, eso de los de los dos tacones. Bien, pues tenemos la mitad. Pero ahora hay que ver cuánto está en cada uno de los tacones. Entonces, sería la presión de un tacón es igual a 3 por 10 a la 6 pascales dividido a la mitad. Entonces, esto nos va a dar 1,5 por 10 a la 6 pascales. Entonces, ahí vemos cómo aumenta drásticamente la presión por el hecho de haber reducido la superficie de esa señorita en sus pies con el suelo. Pero entonces cuando nosotros ponemos 300 newton dividido 0,001, ya es la mitad del peso. Ah, no, tenés razón, perdón. De cada tacón. Tenés razón. Espera, hay que hacerlo. O sea, sí, sería acá 0,2. La superficie serían 2 centímetros. Y sí, después. Ahí. Tenés razón. Me hiciste dar cuenta justo a tiempo, por suerte. Muy bien planteado. ¿Y el peso no son 600 newton el total de la chica? ¿Para los dos tacones? Claro, pero acordate que después dice que en el enunciado dice que la mitad de su peso va a los tacones y la mitad de su peso va a la parte de adelante. Ah, claro. Ah, esa parte no había leído. Está bien. Tenía muchos trucos este ejercicio. Entonces, tendríamos entonces 1,5 millones. Exacto, 1,5 millones por 10 a la 6 pascales. Entonces ahora hay que dividir para presión a un solo tacón, porque el ejercicio nos pregunta sobre cada uno de los tacones. Entonces sería 1,5 por 10 a la 6 pascales. Esto dividido por 2. Tiene que dar 7,5 por 10 a la 5 pascales. Sí. Bien, y ahí tendríamos entonces la presión de cada uno de los tacones. Recordemos, entonces el ejercicio nos decía que teníamos la mitad de peso en los tacones y la mitad en la parte de adelante. Entonces en vez de 600 usamos 300. La superficie de cada uno de los tacones es de 1 centímetro cuadrado. Entonces como son dos tacones, son 2 centímetros cuadrados. Ahí calculamos entonces la presión que va a haber en lo que sería en los dos tacones, 1,5 millones de pascales. Y después lo dividimos a la mitad para saber cuánto presión va a haber en cada uno de esos tacones. Leo, ¿tenés idea cuándo se tienen que entregar las actividades obligatorias? La verdad que no te sabría decir, pero generalmente es el mismo viernes, a más tardar. No sé si hubo alguna novedad. Pero en teoría debería ser así. En el aula virtual, ¿qué es lo que le dan? ¿Qué le dijeron? Porque la verdad que estoy como estudiando para Física 2, que tengo que rendir dentro de un par de días. Entonces como que no le he prestado mucha atención a ver sobre actividad obligatoria y las fechas. Ah, Perdón por no tener ese dato. Pero si no le preguntás en el grupo de WhatsApp, y te van a saber decir. Chicas que sí, estas están a full con el tema. En el LED parece que es hasta mañana, hasta las 11:59 de la noche. Listo. Tendría que meterla entonces con esa opción. Pido disculpas por no tener info. En mi mente estoy pensando en campos magnéticos, electromagnéticos y ondas. Entonces como que no te sabría tener ese dato.
Bien, vamos al ¿Eso se ve ejercicio. en física? Sí, en física 2. Es común a todas las carreras, todas las ingenierías vemos. Y geología y biología tienen algo muy simplificado como física 2, pero un mix. Ah, yo pensé que eso se veía más en, no sé, electrotecnia o algo de eso. Lo volvés a ver en electrotecnia, pero es la base en física 2. Después siguen las otras carreras. Las otras materias dependiendo de la materia que tengas. Depende de cada carrera. Pero todos vemos física 2, entonces todos vemos campo eléctrico, magnético, electromagnético, onda, sonido, luz y demás. ¿Y en qué año es? ¿En tercero? Segundo año. En segundo. Así, ya en segundo viene heavy la cosa. Pero está bueno, está muy bueno. Bien, voy con entonces con el último ejercicio del día, ejercicio 6 de... Leo, tengo una pregunta, Sí, pero este es del ejercicio ese que se sostenía por una fuerza horizontal de una cuerda y que resistía cierta tensión. sí, Cuando vos aplicás Pitágoras, el tema del signo lo obviás porque está al cuadrado, ¿no? ¿O cómo? exacto. Al estar al cuadrado es que pierden la relación en sí. Y siempre va a quedar más. Exactamente, siempre va a quedar más. Entonces no depende cómo dibujes el triángulo, si para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, el valor que te va a dar hipotenusa es un valor absoluto, es una magnitud escalar. Entonces pierde el valor de la magnitud vectorial, que sería el signo negativo. Pero todo es gracias a ese cuadrado. Bien, el ejercicio 6 dice, cuando ascendemos en la atmósfera terrestre hay una disminución de la presión que se explica en la ley fundamental de la hidrostática. Suponga que el aire tiene una densidad aproximada de 1,2 kilogramos por, ahí hay que cambiar, es metro cúbico. Y que la misma se mantiene constante mientras ascendemos hasta los 3.000 metros. Entonces, la densidad del aire sería igual a 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. Y si esto se va a mantener, esto es constante hasta los 3.000 metros. Bien. Dice, pregunta 1, suponiendo que la presión atmosférica a nivel del mar, presión nivel NM, nivel del mar, es de 101.300 pascales, determine la presión que hay en la ciudad de Córdoba, considerando que esta se encuentra aproximadamente a HCBA, o sea, altura de Córdoba, es de 434 metros. Sobre el nivel del mar, los datos de altitud se obtienen en observatorios y tal, bueno, un montón de datos como para hacer facha. Pero acá tenemos los tres datos. Bueno, la situación es la siguiente. Supongamos que acá está el nivel del mar. Bien, entonces acá hasta acá tenemos una presión igual a 101.300 pascales. Y dice que a medida que vamos subiendo, llegamos hasta Córdoba y que hay que sacar la presión. No sabemos. Pero sí sabemos que esta altura es de 434 metros. Bien. Entonces, la presión en Córdoba, uno puede tomar, bueno, tenemos la presión, ¿se acuerdan que veíamos que teníamos la presión absoluta y la presión relativa, ¿no? Cuando veíamos la ecuación de ¿cómo me sale el nombre? La ley fundamental de la hidrostática. Entonces tendríamos que es la siguiente, presión en Córdoba sería igual que esos 101.300 pascales menos, ¿qué le vamos a restar? Esta presión, la que genera esto. Todo este tramo se lo vamos a restar. Entonces sería menos la densidad del aire por la gravedad multiplicado por la altura que tiene Córdoba. Bien. Entonces, la presión en Córdoba sería
Esto es 101.300 O sea, pascales. ¿de qué fórmula es la densidad por gravedad por altura? Ahí te digo en qué página está. Es de la ley fundamental de hidrostática. Y eso lo vas a tener. Estoy subiendo en el libro. Página 105. Ahí tenés el desarrollo de lo que veíamos justo al último de la página 105. Tenés que presión 2 igual a la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura. De ahí sale. Página 105. Bien. La densidad del aire ya era un dato del ejercicio que era 1.2. Listo. 1,2 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por los 434 metros. Bien. Entonces, 101.300 menos paréntesis 1.2 por 9.8 por 434, cierro el paréntesis y me está dando una presión en Córdoba de 96.196,16 pascales. O si lo quieren escribir en hectopascales, como se suele escribir, serían 961,96 hectopascales. Bien, entonces ahí tendría la respuesta de la primera pregunta del ejercicio 6. Y la otra pregunta decía, ¿cuál es la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Cumbre, provincia de Córdoba, si la presión medida en dicha localidad oscila en los 900? La Cumbre tiene una presión aproximada que está en torno a los 910 hectopascales, que sería lo mismo que decir, ¿no? Y 2 ceros más, pascales. 91.000 pascales. Entonces volvemos a plantear lo mismo. La presión de la cumbre es igual a la presión a nivel de mar, serían 101.300 pascales, menos la densidad del aire por la gravedad por la altura de la cumbre. Esto es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto es la altura de la cumbre? Nos están dando datos que son 91.000 pascales igual a 101.300 pascales menos 1,2 kilogramos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado por la altura que hay que calcular. Pasamos restando este valor, 91, tenemos 91.000 menos los 101.300, está dando un valor de menos 10.300 pascales, igualado a menos 1,2 kilogramos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado por la altura y más. Todo esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Queda menos 10.300 pascales dividido 1,2 kilogramos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado. Esto en signo negativo, porque tiene un negativo acá adelante. Igual a la altura de la cumbre. Negativo con negativo se nos va, nos queda en valor positivo. Entonces 10.300 dividido, abro paréntesis, 1.2 por 9.8 y me está dando un valor aproximadamente de 875,85 metros de altura de la cumbre.
¿Bien? Sí, me dio lo mismo. Perfecto. Bueno, después, bueno, el Profe, ejercicio podría volver, o sea, podría repetirlo. de ahí tendríamos. Primero les digo que saquen la captura. Ahí está. Ahí quizás se ve un poco mejor. Entonces, lo que primero me hemos hecho. Ah, no, perdón, estaba un poquito más abajo. Es ahí. Teníamos la densidad y la presión a nivel del mar y la altura en Córdoba. Entonces tenemos que la presión en Córdoba es igual a, hicimos el dato que teníamos a nivel del mar menos la presión que nos estaríamos, se va reduciendo por subir en cuanto a la altitud. Entonces tenemos la densidad del aire por la gravedad por la altura. Estos tres datos ya lo tenemos de ejercicio, entonces directamente ahí podemos calcular la presión en Córdoba. Bien. En la página 105 lo que les dice es P2 es igual a P1 más la densidad por la gravedad por la altura. En este caso lo que hacemos es camino inverso, queremos ver cuánto se pierde acá, entonces por eso pusimos un signo negativo. Bien. Porque en realidad acá sería, es como un MRV, sería un más menos. Bien. Tenemos la presión y ya tenemos el resultado. Después de eso, para la cumbre hacemos lo mismo, solamente que ahora tenemos la duda de cuánto es la altura de la cumbre, pero sí tenemos la presión en la cumbre. Despejamos y está. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto, chicos. Eso sería entonces los ejercicios por el día de hoy. Profe, tengo una duda del ejercicio, pero de la unidad 3. O sea, solo es uno que yo había puesto ahí que era de Pitágoras, pero no me dio. No sé por qué lo habré hecho mal. ¿Este? Sí. La tensión es 2 kilogramos, entonces hay que pasarlo a Newton 2 por 9.8. Así que la tensión es de 19,6. ¿Cierto? Ahí está, mierda. Hay que No pasarlo lo pasé a... a newtons. Claro. No entendía por qué no me da. Perfecto.